Okay, so welcome to our online session for today, in which we're going to study the subject of the simple present tense, which is a subject that is introduced in the second unit of our course called Let's Introduce Ourselves. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea para el día de hoy, en la cual vamos a estar estudiando un tema muy importante llamado el tiempo presente simple. Es un tema que se introduce en la segunda unidad del curso, la cual iniciamos a estudiar ayer. eh, y esa segunda unidad, recordamos, se llama Let's Introduce Ourselves. The first thing that we need to notice about the simple present tense, and it is something that will help us learn to identify when we can use this, what is the applicability of this subject or of this grammar element of the English language, and it is to know when do we use it. And we have four specific uses for the simple present tense. We're going to use it whenever we're talking about our daily routines or about our habits. So, for example, here we have, I always drink coffee at work. He goes to bed at 1 p.m. They often eat lunch at school. These are three examples of events that we expect by the way they are communicated, that we can know for certain that these happen very often. These are parts of a routine or a habit of a person. Then we can use the simple present tense whenever we want to talk about schedules or future plans. But you may ask yourself, okay, if we're talking about the present, how can we use this to talk about the future? But in this case, we are going to notice that even in our language, in the Spanish language, we also use the present to talk about events that we may anticipate to happen in the future. Some examples of these are the train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. These are three examples of schedules or of future plans. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. And then we have some facts or truths. We may talk about facts or truths using the simple present tense. These facts can be general or they may also be known as definitions. For example, the sun rises in the east. This is a fact. This is a truth that it may never change, right? The earth is not flat. This is a description. Water boils at 100 degrees. This is also not only a description, but a scientific statement. So the simple present tense is very useful to talk about general facts or truths, which are statements that will be true and that will remain the same for eternity, right? Then we may have facts or truths, but they are considered present. This means that whatever we say that we consider a fact, in this case, for example, I live in Washington, D.C. She is 80 years old and he works at Microsoft. These are facts at the moment, at the present, and they may not change from 1 minute to the other, from 1 hour to the other, or from one day to the other, but they can change. For example, if I say I live in Washington, D.C., next year I may be living in Bogota, right? If I am 80 years old at the moment, next year for sure, God willing, I will be 81 years old. So this will change. He works at Microsoft. He may be unemployed next Monday or next week. So these are facts are true and truths that are stated for the present, but they may change. These ones
they will never change. Or we assume that they will not change. Bueno, entonces les decía que cuando estamos hablando, estamos introduciendo un tema de gramática en el idioma inglés, una de las cosas que podemos revisar antes de empezar a adentrarnos a ese estudio es saber cuáles son esos usos, cómo puedo identificar este tiempo presente simple, cuáles son los usos, cuál es el beneficio que va a traer para mí el aprender a usar este tiempo o el aprender a organizar las palabras, mis ideas en este tiempo en el idioma inglés. Y una de estas cosas es ver cuál es ese uso que le damos a estas oraciones que están en este tiempo en el idioma inglés, que de hecho también son las mismas que le damos en nuestro idioma español. La primera que nos mencionan es la de los hábitos o las rutinas diarias. Van a ir viendo que las evidencias que se van el resto de evidencias que se deben presentar en el curso, todas hablan de rutina diaria, ¿verdad? De rutinas, de hábitos, de acciones que hacemos con una frecuencia diaria o que hacemos permanentemente. Entonces, eso es algo muy importante, tener claridad sobre el tiempo presente simple y por eso quise incluirlo en esta sesión en línea de la semana. Entonces, lo primero son hábitos. Veamos ejemplos. I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. He goes to bed at 11 p.m. Él se va a dormir o se va a la cama a las 11 de la noche. They often eat lunch at school. Ellos suelen almorzar en el colegio o ellos suelen comer merienda, comer almuerzo, sería eat lunch. En este caso, en vez de decir comer almuerzo, diríamos almorzar, ¿verdad? En español ya usaríamos esta expresión. Otro uso que tiene cuando queremos hablar de horarios, de cronogramas o de planes futuros. Algunos dirán, bueno, pues estamos hablando del plan futuro o de algo que ocurre en el futuro porque usaríamos el tiempo presente, ¿verdad? Y vamos a ver que en nuestro idioma español también hay ciertos contextos en el cual nosotros podemos hablar de cosas que se esperan que ocurran en el futuro usando el tiempo presente, sí. Aquí vemos un ejemplo. The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 de la tarde. ¿Listo? A las 3 p.m. Aquí estamos hablando más como de un cronograma, de un horario. Otro ejemplo. We fly to Paris on Monday. Nosotros viajamos a París el lunes. ¿Listo? Aquí este viajamos se entiende que es el futuro porque lo vemos escrito en presente, no en pasado. El verbo fly tiene el pasado, flew, que estaría diciendo y que se entendería al conjugarse en pasado, que cuando estoy hablando del lunes me estoy refiriendo al lunes pasado. ¿Bien? Nosotros viajamos a París el lunes. También podríamos, si queremos ser más específicos debido al contexto, podríamos conjugar este verbo en el futuro, pero solo usándolo en el tiempo presente simple. En esta oración o en un contexto así se entiende que es el próximo lunes, es decir, es algo que va a ocurrir el lunes. Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. Aquí hay una palabra clave que nos está indicando que es un evento futuro porque estamos diciendo la próxima. Next. La próxima semana. Next day, el próximo día. Next year, el próximo año. Next week, la próxima semana. ¿Listo? Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. Ahora, cuando queremos hablar de hechos, de eventos, de verdades, aquí tenemos una clasificación entre las que son verdades generales y las verdades presentes. Las verdades generales son aquellas que no cambian con el tiempo, no pueden cambiar. Ejemplos: The sun rises in the east. El sol, eh, ¿cómo sería? Se levanta o aparece en el oriente. Esto sí, amanece en el oriente. The sun rises in the east. ¿Cuándo va a cambiar esto? Probablemente nunca, ¿verdad? Siempre asumimos que de donde sale el sol
al comenzar el día va a ser el oriente. Entonces, esto es una definición, es un hecho que no se espera que cambie nunca. Una descripción aquí. The earth is not flat. ¿Listo? El planeta Tierra, o sea, la Tierra, no es plana. ¿Esto cuándo va a cambiar? No va a cambiar. Nunca. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Esto no cambia, hay ciertas condiciones en las que se puede variar, pero esto es una afirmación que no cambia, y no se espera que se modifique o que deje de ser. A diferencia de estas verdades o estos hechos que se consideran presentes, y son eventos o son descripciones que no se espera que cambien de un momento a otro, pero pueden cambiar. Es solamente que pueden cambiar. Ejemplos. I live in Washington, D.C. Yo vivo en la ciudad de Washington, ¿verdad? Puede que el próximo año no viva en esa ciudad, puede que viva en Bogotá, o puede que el próximo mes me tenga que mudar, ¿verdad? Pero en estos momentos, cuando decimos esta expresión, se entiende que no es algo que está cambiando en una hora y luego cambia en otra hora, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra edad, estamos usando el tiempo presente simple. She is 80 years old. Ella tiene 80 años. El próximo año probablemente no va a tener 80 años, sino 81, ¿verdad? Entonces son eventos que pueden cambiar y que cambian con cierta regularidad, pero no se espera que sean continuos esos cambios. He works at Microsoft. Él trabaja para Microsoft. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando y describiendo a esta persona, a ese señor que trabaja en Microsoft. Entonces, estos son los usos del tiempo presente simple. Estas oraciones tienen todas una estructura, todas son, la mayoría son afirmativas, pero vamos a ir identificando una estructura básica que nos permite, cuando nosotros queremos expresar algo, saber cuál es ese orden en el que debemos organizar esas palabras. So for this, we saw from the previous examples that we have many sentences that are affirmative or positive. We may notice there's a pattern, there's a formula that we may choose to use to express those ideas. Using the simple present tense, we will find that for positive or affirmative sentences, we always start with the subject. This subject can be the specific name of that person, or we may also choose the personal pronoun. So we have an example here. He. He is the subject. Then we have to use the verb. There will be some cases or some times in which we may have to add some changes to the verb. But first the subject, then the verb, and then the object or the complement of the sentence. If we want to complete an idea, we may add more information, but at least the subject, the verb, and the object. So we have, for example, here, he, the subject, the verb would be plays, and the object, what does he play? He plays football. And we may also add that he plays football every day. We may add some more information about that affirmation. He plays football every day. What happens if we want to correct this sentence and we may want to say that we may want to negate that affirmation? So here we would have the negative sentence. And for this, we have the following structure. The subject, he, for the verb, before the verb, which is play, we may have to use the verb to do and the word not. And then, of course, we complete the object or the complement of the sentence. So the subject, he, then we have does not, which can be contracted into doesn't, and then the verb, play football every day.
In this case, the auxiliary verb to do is the one who carries the tense. You will find that for he, she, or it, we have to add an S or an ES to the verb. But for this, in these early stages, we're going to focus on the formula or on the basic structure of the sentence. So the subject, do not or does not, then the verb, and then the object of the sentence. So if it is an affirmative, we would say he plays football every day. If it is a negative sentence, we would say he doesn't play football every day. You may notice the difference. Here we have an S, and in this case, we have the S right here in the verb to do, doesn't. The verb to play would be written just like this. We don't have to change anything in the verb. When it is a negative, we will always drag the changes towards the auxiliary verb, which is the verb to do. We have a question. If we want to ask about something, specifically we will start with the verb to do. If it is he, she, or it, we will start with does. But if it is I, we, you, they, we just start with do. So the auxiliary verb to do, then the subject, he, then the verb, play, and the object, football every day. We will always end the sentence with a question mark. Remember that in English we only have closing uh, question marks. So whenever it's a question, we may notice that, of course, there's a question mark, but it will start with a verb. When the sentence starts with a verb, that tells you that it is a question. The answer may be yes or no. Those are closed questions. Only yes or no options for answers. I mentioned that there are some changes that we do in the verbs according to the subject of the sentence. But before that, let's explain this in Spanish. Bueno, entonces les decía, ya entrando un poco más en forma, vimos en los ejemplos que hay ciertas oraciones, tuvimos unas oraciones en estos ejemplos que vimos aquí, y podemos notar que hay un patrón, hay una estructura que se sigue para las oraciones cuando son afirmativas, cuando son negativas, ¿verdad? Y en este caso no tenemos preguntas, sin embargo, vamos a observar que hay una estructura que podemos seguir de acuerdo a cómo, si lo que queremos es afirmar algo, aclarar o negar algo o preguntar sobre un evento, sobre algo en específico. Entonces, cuando las oraciones son afirmativas, tenemos la estructura del sujeto, el verbo. Este verbo, de acuerdo al sujeto, si es ella, él o eso, ese verbo va a tener una modificación que es agregar una S o una ES. Solo si estamos hablando de estos tres pronombres personales. Voy a escribirlos acá para recordar que es he, she o it. ¿Listo? Solo si estamos refiriéndonos a estos tres pronombres personales, tenemos que hacer esa modificación. Pero vemos la fórmula general para oraciones afirmativas. El sujeto, el verbo y el objeto o complemento de la oración. De acuerdo a si queremos completar la idea o dar más información, podemos usar más palabras y extender esa oración. Pero tendríamos acá el sujeto, en ejemplo, he, el verbo, plays, y el objeto, que es lo que él juega, el fútbol. Fútbol. Completamos y podemos decir que juega todos los días. Entonces aquí estaría diciendo, él juega fútbol todos los días. Aquí estamos describiendo la rutina diaria de una persona. Estamos viendo ese uso tan importante en el tiempo presente simple. ¿Qué pasa si quiero hacer una corrección y quiero decir que él no juega fútbol todos los días? Vemos cuál es la modificación que se hace aquí. Vemos primero el sujeto. Vamos a tener en el inglés un verbo muy importante que es el verbo to do
que es un verbo que suele usarse mucho como auxiliar en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas. Cuando queremos hacer preguntas o cuando queremos negar una acción, vamos a usar ese verbo to do. Y ese verbo to do va a llevar va a llevar el tiempo. Si estamos hablando en pasado, vamos a observar que el pasado va a estar en el verbo to do. En este caso estamos hablando del tiempo presente simple, entonces es el verbo to do que puede conjugarse como do o does de acuerdo al sujeto. Si el sujeto es él, ella o eso, he, she o it, vamos a estar usando does. En este ejemplo que tenemos acá estamos hablando de he, de él, ¿verdad? Entonces usamos he does not. Este does not se contrae como doesn't. ¿Listo? Luego viene el verbo. El verbo sigue siendo jugar. Quiero corregir que él no juega. Entonces, he doesn't play. Vemos que ya el verbo play no tiene ninguna S, no tiene ninguna modificación. Simplemente se queda el verbo tal cual lo observamos en, tal cual lo aprendemos. ¿Sí? Lo que se llama en infinitivo, que es cuando el verbo no está conjugado. En este caso es jugar. ¿Listo? He doesn't play football every day. ¿Qué ocurre si queremos preguntar sobre si ella es estudiante de inglés o si él juega fútbol o si eh, tal persona trabaja en el SENA? Preguntas que normalmente consideramos preguntas cerradas porque las respuestas van a ser sí o no. Entonces, ¿cómo haríamos preguntas así? Comenzamos con el verbo auxiliar to do. Nuevamente, si en la pregunta estoy refiriéndome a él, a ella o a eso, recordando que it puede ser un animal o una cosa. Si estoy refiriéndome, si mi sujeto en esta oración va a ser él, ella o eso, el verbo to do va a ser does. Entonces comenzaría con does, el sujeto, he, el verbo play y el complemento de la oración. Football every day. Does he play football every day? Lo entenderíamos como juega el fútbol todos los días. Entonces aquí estaríamos haciendo una pregunta que tendría dos respuestas. Respuesta sí o respuesta no. Ahora veo, Gloria me pregunta que si es lo mismo decir he plays o he's played. Eso es súper importante tener presente que cuando estamos usando el verbo, cuando leemos eso, y se lo voy a escribir aquí, he's played. Aquí lo vemos, pero realmente la oración estaría diciendo, he is late. ¿Qué ocurre con esta oración? Les escribí acá. Aquí estoy usando dos verbos. Recordemos que el verbo is es el verbo estar. Y aquí el verbo play es jugar. Si yo digo, he is play, estoy diciendo, él es juega, ¿verdad? O él está juega. ¿Qué pasa con el verbo juega? Aquí esta oración identificamos que está mala porque estamos usando dos verbos que no se están complementando, no tienen ninguna relación. Si yo leo esto, puedo pensar que lo que quiere decir la persona es he is playing, que aquí ya estamos usando dos verbos, pero están conjugados adecuadamente. Él está jugando, ¿sí? Pero sí, lo que quiero decir es que él juega, tenemos que escribir he plays. Bien, es muy importante identificar que cuando vemos esta contracción con S, es el verbo to be, el verbo ser. Hay casos en los que también es el verbo to have, pero no nos vamos a adelantar mucho a esos tiempos perfectos que son un poquito más complejos. Entonces tenemos el verbo jugar. Si yo quiero decir que él juega, la S va a estar aquí en el verbo. ¿Listo? Y esta S no es el verbo to be, el verbo ser o estar. ¿Listo? Si yo lo veo así, yo lo asumo como que es el verbo ser o estar y que lo que me está queriendo decir esta persona es él
está, y aquí de pronto juega. ¿Él está juega? No, de pronto quiere decir él está jugando. Pero así como está, es incorrecta. Y es muy importante tenerlo presente. ¿Sí, Gloria? Ok. Sí, teacher, gracias. No, gracias a ti. Sarai pregunta, cuando es pregunta, el verbo no se conjuga. Correcto. No lo vamos a conjugar. El verbo play sigue siendo play. No le agregamos la S porque ya vemos que el que está conjugado o el que está modificado es el verbo auxiliar. Lo mismo pasa en las oraciones negativas. Cuando queremos negar una oración o una acción, en el tiempo presente simple, el verbo to do es el que va a cambiar. Si ven que en vez de escribir do es does, entonces eso es muy importante para las oraciones negativas y las oraciones interrogativas, es el verbo auxiliar el que cambia. El verbo principal, que en este caso el verbo jugar, no cambia. En las oraciones afirmativas sí. Aquí es cuando agregamos una S, una ES, o hay otras modificaciones que les voy a mencionar a continuación. Dentro de esas modificaciones tenemos que recordar en qué casos tendríamos que hacer o prestar atención y hacer una modificación de agregar una S, una ES o si hay que hacer otra cosa. Y para esto, recordar siempre que es solo cuando el sujeto de mi oración, de mi pregunta, va a ser él, ella o eso. So, sí, regresamos. Otra interrupción aquí de conexión. Entonces, recordamos que para los pronombres personales, cuando mi sujeto es él, o pongamos Alberto, cuando mi sujeto es she, o digamos Sarai, o cuando estamos usando el sujeto, nos estamos refiriendo en nuestra oración a eso, o la empresa, la organización, el hospital, cualquiera que sea estos, eh, siempre que sean estos sujetos en nuestras oraciones afirmativas, negativas o interrogativas, tenemos que pensar en esa acción principal, ese verbo principal, tenemos que hacerle una modificación al verbo cuando es afirmativo. Recordamos que cuando es negativo o interrogativo es el verbo to do, que simplemente se coloca como does. Entonces, veamos que para la mayoría de los verbos, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar una S. Aquí tenemos el verbo live, que es vivir. Puedo decir, I live o she lives, ¿verdad? Para ellos. De hecho, voy a seleccionar esto y lo voy a llevar acá para que lo tengamos presente que los que están a nuestra derecha serían las conjugaciones para ella, él o eso. Entonces, el verbo vivir, live, yo puedo decir he lives, she lives, it lives. La modificación que observan que se hacen en estos verbos, el verbo live, sit, stay, es que agregamos una S simplemente. Live se vuelve lives. Sit, sits. Stay, stays. Ahora, ¿qué pasa si el verbo finaliza con una Y? Para los verbos que terminan en Y, tenemos que observar si termina en una Y y antes de esa Y tenemos una consonante, en este caso es una R, lo que hacemos es que cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ES. ¿Listo? No todos los verbos terminan en Y, pero es muy importante saber que cuando terminan en Y y se precede una consonante, vamos a cambiar esa Y en una I latina ES. Try, el verbo tratar, tries. Carry, verbo llevar o cargar, se convierte en carries. Nuevamente para estos sujetos. He, she o it. Try, tries. Carry, carries. Cuando los verbos finalizan en S, Z, CH, X, aquí yo agruparía también cuando terminan en SH, ¿verdad? Y también cuando finalizan en O.
vemos que la modificación es exactamente la misma, que es, en vez de agregar una S simplemente, lo que hacemos es que agregamos una ES. ¿Por qué lo hacen así? Por cuestiones fonéticas, por cómo suena, para que se marque mucho más el hecho de que ese verbo está en el tiempo presente. Entonces, es más para poder identificar la conjugación del verbo, porque vemos que ya está terminando en sonidos de S, ¿verdad? Entonces, miss, misses, bus, buzzes, catch, catches, fix, fixes. Aquí tendríamos go, goes, do, does, dos, corrijo, do, dos. ¿Listo? Así se pronuncia, dos. Estos son los casos especiales en los cuales tenemos estos tres que están acá. Cuando terminan en S, Z, CH, X, SH o en O, agregamos una ES. Cuando terminan en Y, vemos si está precedido de una consonante y la cambiamos por I latina y agregamos la ES. ¿Listo? Pero para la mayoría de los otros verbos va a ser simplemente agregar una S. Veamos acá, por ejemplo, este caso del verbo stay. Vemos que finaliza en Y, pero está precedida de una vocal que en este caso es la A. En esto no se aplica esta regla de cambiar la Y ni latina y agregar una S. Simplemente se agrega una S. Entonces esto, aunque dirían, ah, bueno, termina en Y, tengo que cambiar la Y, no, porque no está precedida de una consonante. Entonces, es muy importante. Un ejemplo, el verbo study, el verbo estudiar. ¿Cambiaría o no cambiaría? ¿Cómo lo conjugaría? Si yo quiero decir, ella estudia inglés, cómo haría ese cambio? Escribiría aquí, she studies English. Si ven, cambié esa Y en una I latina y agrego una ES, porque la Y está precedida de una consonante, que en este caso es study. Bien, entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a esto? Sé que, digamos, estamos iniciando el tema del tiempo presente simple. Y una de las cosas es que a medida que vamos practicando, vamos a tener más dominio de este, de esta temática del tiempo presente simple. Y lo que a partir de esta unidad, en nuestro curso nos vamos a enfocar completamente en lo que es el tiempo presente simple. Y para eso vamos a observar muchas oraciones y vamos a ir afianzando un poco más estos ejemplos, identificar cuándo es el verbo, cuál es el verbo o la acción principal y cómo ir conjugándolo en este tiempo de presente simple, en el tiempo también que vamos a estar practicando para nuestras rutinas diarias, que es uno de los temas centrales de las siguientes tres evidencias de nuestro curso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dedicarnos un tiempo para hacer estas prácticas. Para esto vamos a ir a estos enlaces. Gracias. Listo. Bueno, entonces estamos viendo en estos ejercicios que vamos a hacer a continuación, en la cual observamos diferentes oraciones y de acuerdo a esto, sin necesidad de entender absolutamente todas las palabras que están, la dinámica va a ser identificar cuál es la conjugación correcta de cada uno de estos verbos, el verbo eat, que es comer, el verbo like, que es gustar, verbo sleep, dormir, drive, manejar, make, hacer, read, leer, buy, comprar, pray, orar, roar, rugir, take, tomar, de acuerdo eh, a estos verbos, vamos a seleccionar cuál es la conjugación correcta de cada una de estas oraciones
prestando especial atención a los sujetos, al sujeto de la oración. Recordamos, el sujeto es quien realiza la acción y la acción obviamente serían estos verbos. Habíamos identificado en este primer ejemplo, tenemos we often, tenemos que completar aquí la oración con el verbo comer, que es eat, ¿verdad? Ice cream with our cousins. Entonces, nosotros frecuentemente, lo que queremos decir es, nosotros frecuentemente comemos helado con nuestros primos. ¿Listo? Identificamos que nuestro sujeto en esta oración es nosotros o nosotras, también puede ser. Y al recordar que solo en el caso de ella, él o eso, es que tenemos que modificar el verbo, sabemos que sería eat, no con eats. ¿Listo? Voy a escribir aquí nuevamente. She, he o it. Recordemos que no siempre vamos a estar viendo son solo los pronombres personales. Hay veces en los que vamos a observar es el nombre propio de ese sujeto. Entonces, siempre y cuando lo podamos agrupar en alguno de estos tres pronombres personales, sabemos que vamos a estar usando esta modificación en la que le agregamos una S. Veamos ahora en el siguiente ejemplo. Don and his brother like hiking on weekends, o Don and his brother likes hiking on weekends. Pueden participar por el espacio del chat si quieren, o pueden activar su micrófono y me indican cómo conjugarían ustedes el verbo presente simple para esta oración, teniendo en cuenta el sujeto de la oración, que en este caso es Don y su hermano. ¿Listo? Estamos hablando de dos personas. Ese sujeto se puede reemplazar por el pronombre personal ellos, they. Muy bien, Sara. Entonces, Don and his brother like hiking on weekends. Usted dirá, pero aquí no estamos hablando de él, de Don, porque este es el nombre propio de ese sujeto, ¿verdad? Pero no estamos hablando solo de Don, sino estamos hablando de Don y de su hermano. Entonces ya estamos en plural, ellos. Por eso usamos like. Ahora, en la tercera oración tenemos it. Aquí está muy claro, ¿verdad? Aquí ya vemos el pronombre personal que es eso, ¿verdad? Lo que sea que a lo que nos estamos refiriendo, probablemente, como estamos hablando de que duerme en el sofá todas las noches, sabemos que es un animal. Puede ser un perrito, puede ser un gato. Muy bien. Sleeps. It sleeps on the couch every night. Perfecto. Aquí ya lo vemos claro. Ahora, ¿qué pasa con la cuarta oración? My sister. My sister drive me to the movies every Friday. O my sister drives me to the movies every Friday. Mi hermana me lleva al cine todos los viernes. Drives. Excelente. Estamos hablando de mi hermana, o sea, de ella. My father and I make breakfast on Saturdays, o my father and I makes breakfast on Saturdays. ¿Qué dice? Aquí estoy hablando de mi papá y yo, ¿verdad? Mi papá y yo, ¿qué pronombre sería? ¿Él o nosotros? Exacto. Como estoy hablando de mi papá y me estoy incluyendo el pronombre, aquí estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Al decir nosotros, ya sabemos que es make. Entonces, si solo estuviera hablando de mi papá, que él es el que cocina o el que hace el desayuno los sábados, ahí sí sería my father makes breakfast on Saturdays. Pero como me estoy incluyendo, ya estoy hablando de nosotros. Por eso sería make. Excelente. Ahora, she read her favorite books at the library, o she reads her favorite books at the library. Read or reads. ¿Qué dicen?
reads. Muy bien, aquí observamos claramente el sujeto de la oración. Ahora, you buy fruits every Saturday at the market, o you buys fruits every Saturday at the market. Buy, ¿verdad? Aquí vemos el pronombre personal, usted o ustedes. ¿Listo? En esta oración puede ser ustedes compran, eh, compran frutas todos los sábados en el mercado, o usted compra frutas todos los sábados en el mercado. Puede ser plural o puede ser singular. No queda claro. Obviamente esta oración no estaría solita. Estos son solo ejemplos. Pero en esta, si en algún momento yo llegara a decir esto, estamos hablando con otro grupo de personas o con solo una persona. Entonces ahí está claro si estoy hablando en singular o en plural. En el contexto en el que vamos viendo, en el que vamos usando estas oraciones, ya sabemos interpretar en nuestro idioma español si nos referimos a un grupo de personas o a solo una persona. Ahora, my family pray at the temple every Thursday, o my family prays at the temple every Thursday. Muy bien, sería praise. ¿Listo? Aquí estoy hablando de mi familia, que aunque entendemos que cuando hablo de familia estoy hablando de varias personas, la palabra es singular. Entonces aquí mi familia podría, en vez de decir ellos, sería it, ¿verdad? Es una institución, es una organización de personas, pues, por decirlo de alguna forma. Ahora, the lions often roar very loudly, o the lions often roars very loudly. Los leones frecuentemente rugen muy fuerte. Aquí sería roars o roar. Veamos que estamos hablando de no de un animal, sino de varios animales, ¿verdad? Estamos hablando en plural. Entonces, cuando es plural, no estaría usando it, sino estaría usando they. ¿Listo? Como estoy usando they, es plural, uso roar. The lions often roar very loudly. Recordemos que es plural. Entonces yo no estoy hablando de el león o de ese león o de eso, ¿verdad? Estoy hablando de ellos. Entonces, al ser ellos, es un grupo plural, voy a usar roar. No le tengo que agregar la S o hacer ninguna modificación al verbo. Finalmente tenemos esta oración. I take pictures with my family on special occasions. O diría, I takes pictures with my family on special occasions. I take, ¿verdad? Vemos claramente aquí el pronombre personal, yo, ¿verdad? I take pictures with my family on special occasions. Yo tomo fotos con mi familia en ocasiones especiales. The lions often roar very loudly. Los leones frecuentemente rugen muy fuerte. My family prays at the temple every Thursday. Mi familia ora en el templo todos los jueves. You buy fruits every Saturday at the market. Tú compras frutas todos los sábados en el mercado. She reads her favorite books at the library. Ella lee sus libros favoritos en la librería o en la biblioteca. En la biblioteca. My father and I make breakfast on Saturdays. Mi papá y yo hacemos desayunos los sábados. My sister drives me to the movies every Friday. Mi hermana me lleva a cine todos los viernes. It sleeps on the couch every night. Duerme en el sofá todas las noches. Aquí sería duerme o eso duerme, que no sabemos si estamos refiriéndonos a qué tipo de animal, ¿verdad? Don and his brother
like hiking on weekends. A Don y a su hermano le gusta el senderismo, a practicar senderismo los fines de semana. We often eat ice cream with our cousins. Nosotros frecuentemente comemos helado con nuestros primos. Entonces, recordamos las estructuras principales. Vemos aquí, todas estas son oraciones afirmativas. Entonces tenemos los sujetos, los verbos, si vemos aquí todo el espacio donde los llevamos los verbos después del sujeto, y luego el complemento de cada oración. Algunas podrían ser simplemente muy cortas, otras podemos darle más información. Por ejemplo, en este primer ejemplo, nosotros frecuentemente comemos helado, podría decir aquí, y podría quedar hasta acá nuestra oración. Yo puedo completar con nuestros primos, podría completar en la heladería del centro comercial, cuando nos visitan, y podría completar mucho más y dar más detalles de esta idea que estoy compartiendo. Pero la estructura general es sujeto, verbo y el complemento o el objeto de la oración. Ahora vamos a ir al segundo enlace. Segundo y último enlace que vamos a tener para la sección de práctica. Veamos en qué consiste esta segunda práctica. Tenemos oraciones en las cuales nuevamente tenemos que seleccionar el verbo, cómo lo conjugaríamos, ¿verdad? Sin embargo, no todas estas oraciones van a ser afirmativas, a diferencia de las que realizamos anteriormente. Algunas son interrogativas. Entonces, vamos aquí a observar nuevamente el verbo to do y vamos a recordar que cuando el verbo to do ya se ha modificado o ya seleccionamos la opción correcta, el verbo principal no necesita modificación. Vamos a ir paso a paso para no adelantarnos mucho. Entonces, tenemos la primera oración, es una oración afirmativa. ¿Listo? No es una pregunta. Podemos identificar cuando son preguntas o cuando son negativas porque tenemos el don't, doesn't o vemos el not. La palabra not claramente indica negación. Vemos que esta es afirmativa. Tenemos el sujeto, que es Bob, always, drink tea in the morning, o Bob always drinks tea in the morning. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería aquí la opción? Estamos hablando de Bob, que es él. Sabemos que el verbo principal, que es drink, para él se tiene que modificar en drinks. So Bob always drinks tea in the morning. Bob siempre toma té en la mañana. Ahora, esta es una pregunta. ¿Podemos identificar en esta pregunta quién es el sujeto de esa pregunta? Y lo observamos aquí en she. What? Ahora, pensando en ella, vamos a colocar do o does. Recordemos, y se lo voy a anotar nuevamente, porque esto es de las cosas más claves cuando estamos aprendiendo a expresarnos en el tiempo presente simple, y es cuando estamos hablando de ella, él o eso. She, he o it, es que tenemos que pensar en modificar el verbo. De otra manera, tal cual lo aprendemos en su forma infinitiva, así tal cual se va a escribir. Entonces, como estamos hablando de she, sería does. Una vez ya tenemos el tiempo o la modificación en el verbo auxiliar, el verbo principal no necesita modificación. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ya el auxiliar lleva la modificación, o en este caso lo vamos a ver, la negación. El verbo principal no necesita eh, no necesita conjugarse o modificarse. Entonces sería, what does she like? ¿Qué le gusta a ella? Esta sería la pregunta. Veamos este tercer caso. My sister don't play tennis o my sister doesn't play tennis. Excelente, Sarai. Doesn't.
Aquí estoy hablando de mi hermana, que es ella, ¿verdad? Entonces, la negación es una oración negativa. El sujeto, my sister, el verbo to do, negado, que es does not, o la contracción doesn't. Y aquí tendríamos play tennis. El verbo principal es play. Vemos que no tiene ninguna modificación, no termina en S, porque ya el auxiliar lo tiene. Y tenemos aquí el complemento de la oración, que es el deporte que en este caso la hermana no juega, que es el tenis. La cuarta oración. They often visit their grandparents on the weekends, o they often visit their grandparents on the weekends. Visit, muy bien, vemos que el sujeto es they, la estructura básica. Sujeto, verbo y complemento. Una oración afirmativa. Aquí ustedes dirán, bueno, pero aquí después del sujeto vemos aquí unas palabras antes del verbo. Estos son preposiciones de tiempo. Always, often, sometimes. Y son palabras que se colocan y cuando vayamos a estudiarlas vamos a ver esa ubicación normalmente después del sujeto o antes del verbo. En este caso están después del sujeto y antes del verbo. Pero no nos vamos a desviar un poquito en este tema. Ahora, la estructura básica sigue siendo esta. Ahora vemos que es una pregunta. Where do or where does your parents come? Comes. Vemos el auxiliar y vemos el verbo principal. Sin embargo, vamos a identificar cuál es el sujeto de esta oración, que son your parents, ¿verdad? Tus padres. Tus padres. La, el sujeto lo agruparíamos en el pronombre personal they, ¿verdad? Ellos. Por eso sería where do your parents come from, ¿verdad? Ya sabemos. Cuando vemos una pregunta, cuando vemos una negación, en cuanto establezcamos con el verbo auxiliar to do esa conjugación o ese cambio, ya el verbo principal no tenemos que pensar en si le agregamos S o ES o IES, nada. Ya lo lleva el verbo auxiliar, tanto en la interrogación como en la negación. Where do your parents come from? ¿De dónde vienen tus padres? Muy bien, ahora en la el séptimo ejercicio tenemos do o does you want or want to go home. Muy bien, vemos el sujeto de esta pregunta, vemos una pregunta, sería you, por eso usamos do. Do you want to go home? Así estaríamos organizando la pregunta que quiere decir, ¿quieres tú ir a casa o quieres ir a casa? Ahora en la octava, en el octavo ejercicio, I doesn't watch television after school. Vemos el sujeto de la oración que es yo, ¿verdad? I. Recordamos que para I no necesitamos hacer ninguna modificación, simplemente el auxiliar, que es el que lleva la negación, queda I do not watch television after school. Que lo traducimos como yo no veo televisión después del colegio. Vamos a la segunda sección de estos ejercicios, donde nos solicitan que completemos las oraciones usando el presente simple. Esto es un poquito más complejo, ¿verdad? Aquí la quinta, sí. Ok, gracias, Saray. Se me pasó esta quinta oración. Me dices que es go. Claro, porque vemos que es nosotros. We sometimes go to the ice rink. Nosotros a veces vamos a la pista de hielo. Ice rink, pista de hielo. Muchas gracias, Saray, por mencionarme. Se me había pasado esa quinta oración. Entonces, ahora vamos a completar estos diálogos, preguntas y respuestas usando el presente simple. Entre paréntesis nos indican cuál es el verbo y vamos a poder identificar los sujetos. Entonces, vamos a completar.
vemos el verbo visitar. Vemos que estamos hablando de Sally. Vemos la palabra quién. Y aquí en España. Entonces vamos identificando qué es lo que queremos preguntar, qué es lo que estamos preguntando. Estamos hablando de visitar, Sally en España y aquí vemos a quién. La pregunta es, who, aquí la letra sale súper chiquitica. Bueno, vamos a colocarla en mayúscula para que se vea un poco más. Vemos que el sujeto es Sally, ¿verdad? Entonces es una pregunta. Who does Sally visit? ¿Verdad? Vamos a ver si puedo colocarla acá más grande, porque sí, así se puede ver un poco mejor, ¿verdad? Entonces, who does Sally visit in Spain? ¿A quién visita Sally en España? Ahora quiero decir a quién es que ella está visitando. Ella visita a su tía y a su tío. She visits o she visits. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que agregarle una S al verbo visitar. Visit. Muy bien, claro, porque estamos hablando de ella. Exacto. She visits her aunt and uncle. ¿A quién visita Sally en España? Ella visita a su tía y tío. Ahora, la segunda oración. Identificamos que es Tom, ¿verdad? Él es el sujeto, ¿verdad? Vemos el verbo ir al colegio en bus. ¿Listo? Probablemente la pregunta es, ¿va, ¿verdad? El verbo. ¿Va Tom al colegio en bus? Comenzamos las preguntas con el verbo auxiliar. En este caso, como es Tom, él sería, ¿Does Tom go to school by bus? Does Tom go to school by bus? Recordamos, las preguntas inician con el verbo auxiliar to do. De acuerdo a si es ella, él o eso, sería does. Si aquí en vez de nosotros, de Tom, estaría diciendo ustedes, digamos you, sería do you go. Aquí el verbo principal no tiene ninguna modificación porque ya lo va a llevar el verbo auxiliar. La respuesta es no, he doesn't. He, ahora sí estamos diciendo, no, él no va al colegio en bus. Pero ahora voy a afirmar en qué va él al colegio. Entonces sería, he goes to school on foot. ¿Sí? Dice, ¿va Tom al colegio en bus? Dice, no, él no va al colegio en bus. Él va caminando o él va al colegio a pie. ¿Sí? Entonces, aquí, como estamos hablando de él, y esto ya es una afirmación, sería el goes. Le agregamos esa el verbo go. Pregunta, ¿qué ella en televisión? Y vemos aquí el verbo watch. ¿Qué ve ella en televisión? ¿Verdad? El verbo watch es ver. Entonces, identificamos el sujeto, que es she. Sabemos que al ser una pregunta vamos a usar el verbo to do. Para she sería does. What does she? El verbo principal ya se coloca tal cual lo sabemos que es watch on TV. What does she watch on TV? ¿Qué ve ella en televisión? Vamos ahora a responder qué es lo que ella ve en la televisión. Nos está diciendo que ella ve las noticias, pero ella no ve novelas. Entonces, ella sería she watches, muy bien, the news. Pero ahora nos va a decir, nos va a negar algo que ella ve, o sea, algo que ella no está viendo. Entonces sería, but she, recordamos, para negar sería con el verbo auxiliar. Doesn't watch soap operas. Recordamos que para negar usamos el verbo auxiliar. Puede ser do not
o don't, o does not, que es lo mismo que doesn't. Y el verbo principal va a seguir igual. Entonces, she doesn't watch soap operas. Veamos la cuarta. Observamos el sujeto que es they, el verbo principal, bueno, el verbo auxiliar aquí que realmente no es el verbo, es un sustantivo que es natación. ¿Listo? O que proviene del verbo swim, que es nadar. Cuando lo vemos en ese contexto es natación. Entonces, queremos preguntar con el verbo gustar. Entendemos que queremos preguntar si a ellos les gusta la natación. Entonces, sabemos que es ellos el sujeto, sería do, they, y el verbo like, que es gustar, se escribe tal cual. Do they like swimming? ¿A ellos les gusta la natación? La respuesta es yes, they do. But they, aquí dice que no les gusta. No les gusta el atletismo o correr. Entonces, ¿cómo diríamos que a ellos no les gusta correr? But they don't like. ¿Correcto? Don't like. O they do not like running. ¿Por qué no usamos doesn't? Doesn't like. Porque estamos hablando de ellos. Cuando es ellos, no tenemos que agregarle esa ES al verbo to do. Y finalizamos con when. Aquí vemos when, que es cuando ustedes o usted, el verbo ir a un partido de fútbol. Probablemente la pregunta es ¿cuándo van ustedes a un partido de fútbol? ¿Verdad? El sujeto es you. Así que la pregunta inicia con do o con does. ¿Qué dicen? Muy bien. When do you, el verbo go, tal cual, así lo vemos. When do you go to a football match? ¿Cuándo vas tú a un partido de fútbol? Y aquí voy a responder, I go to a football match on Sundays. O I goes to a football match on Sundays. ¿Qué piensan ustedes del verbo? Ya en la respuesta afirmativa sería para yo, que es I, conjugaría ese verbo o lo escribiría así. I go to a football match on Sundays. No le tengo que agregar ese porque el sujeto está aquí en el programa, en el pronombre. I, yo. Entonces, observen. Disculpen que se interrumpió nuevamente. Voy a compartirles la pantalla para retomar esta última parte con respecto a lo que es la práctica que estuvimos haciendo. Les decía que ya vamos observando cómo se van uniendo algunos de los temas que ya estamos estudiando. El tema de los pronombres personales. Cuando yo se los presenté, les recordaba, les mencionaba lo importantes que son. Y es porque al poder agruparlos, todos los posibles sujetos o personas o elementos, cosas que realizan acciones, ¿verdad? Que realizan esos verbos, podemos identificar claramente en algunos temas gramaticales, como son los tiempos, del tiempo que vimos o del tiempo presente simple, cómo conjugarlos, ¿listo? Entonces recordamos Sally, por ejemplo, puede ser she, aquí vemos Tom, puede ser he, they, claramente sabemos que es ellas o ellos, y así podemos ir identificando ciertas estructuras para conjugar los verbos. Ahorita se puede ver algo como muy técnico, como si fuera una fórmula matemática en la cual tenemos que colocar una palabra o una letra, un número. Sin embargo, de manera más natural, a medida que vamos leyendo, vamos a ir recordando, recuerdo aquí, esta es una pregunta y puedo observar que es el verbo does. Porque el sujeto es Sally. Y entre más nos vamos familiarizando con el idioma, vamos escuchando diálogos, vamos leyendo textos, vamos hasta de pronto viendo en las películas o en las series
o escuchando canciones en inglés, vamos a ir identificando y vamos a ir viendo, ok, ya el saber estos temas me permiten entender lo que estoy escuchando. Y a medida que vamos entendiendo, vamos a poder ir replicando esas ideas en el idioma inglés. Pero todo es poco a poco. Podemos sentirnos un poco abrumados cuando vemos muchas palabras que no entendemos, pero vamos a ir viendo poco a poco a través de estos temas cómo estamos organizando nuestras ideas en el idioma inglés, cómo podemos ver ciertas diferencias con nuestro idioma español, pero más que andar siempre traduciendo al español, más que andar siempre viendo en español lo organizo así, porque en el inglés es de otra manera, es aceptar que es un idioma diferente. Por eso lo necesitamos estudiar, ¿verdad? Y tiene sus reglas diferentes, pero es más la similar, lo parecido al español en la forma como estructuramos nuestras ideas de lo que realmente pensamos en un inicio.